Hola, vamos a continuar con probabilidad. Entonces ya habíamos visto que en la definición clásica la probabilidad de un evento es el número de casos favorables entre el número total de casos. Eh, Vamos a ver unas reglas. Primero la regla aditiva. Entonces, consideremos primero, antes de la regla aditiva, dijimos que en la probabilidad usamos conjuntos. Entonces, el universo es el espacio muestral, todos los casos allí, y luego este es el espacio de eventos. Entonces aquí tomo la cardinalidad de este conjunto, la cardinalidad de A, entre la cardinalidad de S, y esto me da la probabilidad. Bueno, pero ¿qué pasa? Aquí es muy simple. Si nada más es un conjunto, pues todo sale bien. Pero ¿y qué tal si yo tengo ahora dos eventos diferentes? A, B, este sigue siendo mi espacio muestral, y yo quiero ver cuál es la probabilidad de A unión B. Entonces, A unión B es todo este conjunto. Es la unión de los dos. ¿Cómo le hago? Si yo conociera cuál es la probabilidad de A, quiero la probabilidad de B. Quiero calcular esto. Bueno, recuerden de conjuntos que, a ver, quizá si voy a mejor a borrarlo y lo vuelvo a dibujar. Entonces tengo aquí el conjunto A y son todos estos elementos. Y luego tengo aquí el conjunto B y son todos estos elementos. Entonces, la probabilidad de A es la cardinalidad, la probabilidad de A es la cardinalidad de A entre la cardinalidad de S. Ese es todo el espacio muestral. La probabilidad de B, pues es la cardinalidad de B entre la cardinalidad en todo el espacio muestral. Sin embargo, la unión no puedo yo sumarla nada más y ya. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí en la intersección, aquí en medio, yo tengo el rayado rojo que me da los elementos que pertenecen a A, el rayado verde que me da los elementos que pertenecen a B, y entonces todos estos los estoy contando dos veces. Entonces no puedo yo únicamente sumar y ya. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, voy a tomar la probabilidad de A, voy a sumarle la probabilidad de B, pero le voy a restar la probabilidad de A intersección B. Le voy a restar esto. ¿Por qué? Porque lo conté dos veces. Lo conté con lo rojo, lo conté con lo verde. Entonces lo resto una vez, solo lo dejo una, y esta es la probabilidad de la unión de estos dos eventos. Claro, es posible que yo tuviera un par de conjuntos A, B, disjuntos. Disjuntos es que en la intersección, bueno, en la intersección no hay nada, es el conjunto vacío. En este caso, entonces, bueno, solo si A y B son independientes, solo si A y B son independientes, entonces la probabilidad de A unión B es simplemente la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque
no hay nada aquí en la intersección. Entonces, esta resta que tengo aquí, pues vale 0, entonces no hay que restar nada. Y entonces esto pasa solo si son independientes. En cualquier otro caso, tengo que hacer esa resta. Bueno, esto es para 2 o para 3 o para todos los eventos que son independientes, que son mutuamente excluyentes. En todo caso, se va a tener que las probabilidades se sumen en todos y solamente en estos casos. Entonces, vamos a suponer que el evento, bueno, primero el espacio muestral sea el de lanzar un dado. ¿Cuál es el espacio muestral? Pues es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que el evento A sea sacar número par. Y luego que B sea sacar múltiplo de 3. Entonces, ¿cuáles son los elementos de A? Los números pares son 2, 4 y 6. ¿Cuáles son los elementos de B? Los múltiplos de 3 son 3 y 6. Entonces, claramente aquí yo tengo el 6 aparece en ambos, es decir, la intersección de A y B consta del elemento 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de A unión B en este caso? Bueno, pues voy a tener la probabilidad de A, que es 3 de 6. ¿Cuál es la probabilidad de B? Es 2 de 6. Pero aquí sí tengo que restarle la probabilidad de la intersección, que es 1 de 6. Entonces son 3 sextos más 2 son 5 sextos, menos 1 son 4 sextos, o sea, 2 tercios. La probabilidad de la unión de A y B es 2 tercios. Porque en la intersección sí hay elementos. Si yo tuviera el evento, bueno, el experimento de lanzar un dado, igual tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora quiero que A sea, por decir, número par. Entonces ya sé que es 2, 4 y 6. Y el evento B simplemente sea el número 3. Entonces, bueno, pues nada más es ese. Aquí no hay intersección. Entonces la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A. La probabilidad de A es 3 de 6 más la probabilidad de B, que es 1, únicamente 1 de 6, son 4 sextos, o sea, 2 tercios, que coincidió con lo que tenía hace rato, aunque bueno, no necesariamente siempre va a pasar eso. Bueno, entonces 2 tercios es la probabilidad de este evento. No tuve que restar la intersección porque en la intersección no hay nada y entonces pues esto es la regla aditiva. Luego vamos a tener otra que es la regla de los eventos complementarios. ¿Cuáles son los eventos complementarios? Bueno, acuérdense que si yo tengo un conjunto A, bueno, pues, todos los elementos aquí, estos son los elementos del conjunto A,
Y todo lo que no esté allí, todo esto acá afuera, este es A complemento. Entonces, así como los elementos de A y los elementos de B, la cardinalidad de A más la cardinalidad del complemento de A, me tienen que dar la cardinalidad de todo el universo, también con la probabilidad de A más la probabilidad de el complemento de A tiene que ser 1. ¿Por qué tiene que ser la probabilidad de todo el espacio muestral? ¿Esto para qué me sirve? Bueno, porque a veces es más fácil calcular la probabilidad del complemento. Entonces la probabilidad de A simplemente va a ser 1 menos la probabilidad de su complemento. Por ejemplo, digamos que tengo el evento de lanzar 2 dados. Entonces aquí yo sé que hay 6 para el primer dado, 6 para el segundo, hay 36 casos totales. Y luego voy a decir que A sea el evento de que la suma sea 7. Entonces, habíamos visto anteriormente, pero bueno, lo podemos reproducir aquí. ¿Cuáles son los eventos que me dan la suma 7? Bueno, 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, 5 y 2, 6 y 1. Los tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos favorables. 6 elementos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es? Yo voy a poner acá a complemento. ¿Cuál es? Bueno, pues es que la suma no sea 7. Entonces, ¿cuál es? Bueno, pues tendría que contarlos todos, pero no voy a contar todos. Simplemente, si aquí ya tengo 6 casos en donde la suma es 7, pues de la suma que no es 7 son 36, que son los totales, menos 6, que son los que me da la suma 7, y entonces tengo 30 donde la suma no es 7. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la suma no es 7? Bueno, pues la suma no es 7 son estos, son 30 entre 36, o sea, 5 sextos. Esta es la probabilidad. Entonces, es más fácil contar los que me da 7 la suma y restárselos, y entonces aquí tengo la probabilidad es 1 menos 1 menos 1 sexto, que era este de acá, menos 6 36avos, es 1 menos 1 sexto, y son 5 sextos. Esto nos va a pasar en varias ocasiones. En varias ocasiones va a ser más fácil contar el complemento y restárselo a los elementos que tenemos. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo también. Por ejemplo, dice en este ejercicio que leo ahora, la probabilidad de que una planta industrial se ubique en Querétaro es 0.7. Entonces, en Querétaro es 0.7. La probabilidad de que se ubique en Puebla es 0.4. Es 0.4. Y bueno, de aquí se ve que si yo sumara tendría 1.1, entonces esto estaría mal, ¿verdad? Pero luego dice, y la probabilidad de que se ubique en Querétaro o Puebla es 0.8.
Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la ciudad se ubique en ambas ciudades? Y en B dice, ¿cuál es la probabilidad de que en ninguna de estas ciudades? ¿Cuál es la probabilidad de ambas y cuál es la probabilidad de ninguna? Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Bueno, pues lo que tenía hace un momento. Tengo que hacer mi diagrama de Venn. Entonces, si A es el evento de que se ubique en Querétaro, este conjunto debe darme 0.7. B es la probabilidad de que se ubique en Puebla. Entonces, en Puebla es 0.4. Y la probabilidad de que se ubique en Querétaro o Puebla es 0.8. Acuérdense que cuando hay en conjuntos, cuando hay un O, quiere decir que vamos a hacer unión. Entonces, en todo esto de aquí, la probabilidad debe de ser 0.8. ¿Qué pasa entonces si aquí es 0.8, el complemento, o sea, lo que está afuera de A y B, lo que está acá afuera es 1 menos 0.8, o sea, 0.2. Ahora bien, si yo sé que entre los dos la probabilidad es 0.8, pero en Querétaro, que es A, aquí, todo esto es 0.7, ¿cuánto le falta acá para que sea 0.8? Pues le falta 0.1. También yo sé que la probabilidad de Puebla es 0.4. Si aquí yo tengo 0.1 y en total debe haber 0.4, ¿cuánto le falta aquí? Aquí le va a faltar 0.3. Entonces ya tengo 0.4 y acá ¿cuánto le falta para hacer 0.7? Pues le falta 0.4. Y entonces vean, si lo sumo es 0.4 más 0.3, 0.7 más 0.1 es 0.8. Y luego estos 0.2 de acá afuera ya es 1. Esa es la probabilidad total. La probabilidad es 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se ubique en ambas? En ambas quiere decir la intersección, o sea, 0.3. En ninguna, pues es el complemento, o sea, afuera. Entonces es 0.2 y ya tengo las probabilidades que estoy buscando. Entonces, acuérdense de usar bien la teoría de conjuntos cuando son uniones, cuando son intersecciones. Aquí cuando es un O, sabemos que es unión. Si fuera un I, sabríamos que es intersección, que es lo que está aquí adentro, en medio. ¿Sí? Bueno, entonces, por el momento aquí le vamos a dejar. Gracias por su atención.